Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Hoy, en un día de libros, vamos a conocer un poco más acerca de la literatura histórica sobre cátaros y templarios. Y para hablar sobre el tema, nos visita la escritora María del Pilar Martín Arenas. Bienvenida, Pilar. Hola, bien hallada. Muy buenos días. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes para quien nos esté escuchando. Exacto. Es lo que tienen los podcasts de positivo, de bueno, ¿no? Nos pueden escuchar cuando mejor les venga. Bueno, María del Pilar de Martín Arenas es una apasionada y estudiosa de la historia y sobre todo de las civilizaciones de la antigüedad y de la Edad Media en Europa. Su primera novela, Lo que nunca conté, es una novela con tintes autobiográficos. La última, titulada La Magdala, es la historia que jamás se contó sobre María Magdalena. Ahora está inmersa en una novela que trata sobre la cruzada contra los cátaros, pero además de todo esto, Pilar es estudiante de la antigua y mística Orden de la Rosacruz, Gran Logia Española, en la Orden Martinista tradicional y Orden del Temple. Pilar, cuéntanos qué es esto de la Orden de los Rosacruces. Bueno, la Orden de los Rosacruces, cualquiera que esté interesado puede verlo perfectamente en internet metiéndose en AMORG, GLE, que es Gran Logia Española, y es una orden ya que tiene varios siglos, es, por así decirlo, prima hermana de los masones, pero no llega a ser de los masones, para nada, aunque nos llevamos bien con ellos. Es una orden de filosofía, de espiritualidad, sobre todo misticismo, ¿no? De conocerte a ti mismo y donde pues se estudia todo, la naturaleza propiamente dicha, la naturaleza mística, la espiritualidad del hombre. Tiene muchísimos temas los grandes filósofos de la antigüedad. Estudia, estudia todo, estudia todo lo que nos interesa, tanto en este plano material como lo que podemos ver lo que no se puede ver en el plano espiritual. Entonces, ¿cualquiera puede formar parte de la logia? Cualquiera que esté interesado puede entrar, por así decirlo, todo esto tiene un proceso, es decir, tiene como unos grados. Puedes entrar, estudiar, y si no quieres seguir porque ves que no estás en sintonía con ello, lo puedes dejar. O sea, va por grados. Está, al principio es un año así que tienes que ver si tú quieres aprender lo que se te está ofreciendo o no te interesa o seguir. Ujú. Porque Bueno, no todos están capacitados o no desean hacerlo, es verdad. Ha habido grandes Rosacruces, por ejemplo, te puedo decir que uno de ellos, que aparte de Rosacruz era masón, eh, es Gaudí. ujú. Bueno, pues dejamos ahí el enlace en en las notas del podcast por si acaso alguien pues está interesado y descubre ahí un espacio que está en sintonía, ¿no? Con su Sí. forma de pensar. Dejamos de momento de lado los Rosacruces y nos centramos en el tema que te he propuesto para el podcast de hoy, que he agrupado, pero realmente no sé si sería correcto o si hay ciertas similitudes entre templarios y cátaros. En definitiva, quiénes eran unos, quiénes eran otros y qué cosas en común tenían. Bueno, vamos a ver. Los templarios, pues cualquiera puede meterse en internet y saber la historia de los templarios, la historia que se conoce de los templarios, ¿no? Esos 9 caballeros que estuvieron tantos años en el Templo de Salomón y que crearon la Orden del Temple, con la bendición de San Bernardo de Claraval. Pues muy bien, ¿no? Y que ayudaban,
según se decía, tenían que ayudar a los peregrinos que iban a Tierra Santa para que... Pero bueno, esa es la historia un poco de cara a la galería. Pero los templarios, aparte de ser grandes guerreros, y todos tenían otra misión que es la esotérica con ese, la que ellos sabían. Ellos, por ejemplo, en la guerra de la cruzada albigense, eh, mm, dijeron que no iban a luchar ni a matar a ningún cristiano, aunque los tachasen de herejes, porque ellos utilizaban su arma para defender o matar al infiel, pero no a cristianos contra cristianos. Otra cosa también, de Tierra Santa, los templarios son los primeros que descubrieron lo que es la banca. Es decir, tú estabas en Marsella, tú querías irte a Tierra Santa. No te ibas a llevar todo tu oro pensando que a lo mejor te pueden coger piratas o te pueden robar, no ibas a ir cargado con tu dinero. Entonces lo dejabas ahí en el temple, en la casa del temple, y ellos te daban un pagaré. Pues este señor ha dejado, vamos a poner, 1000 florines de oro. Y tú, cuando llegabas a Tierra Santa, entregabas el pagaré en otra casa templaria y te daban los 1000 florines de oro. Ellos crearon ese sistema de la banca. Luego, claro, mucha gente, sobre todo nobles, cuando morían, pues legaban su tierra a los templarios, ¿no? Se hicieron inmensamente ricos. Y esa riqueza pues llamó mucho la atención en épocas de guerras medievales a Felipe el Hermoso, que estaba ya con el agua al cuello, ya no podía pedir más créditos ni a judíos ni a templarios y tenía que seguir guerreando. ¿Y qué dijo? Pues bueno, pues vamos a decir que son herejes, que practican la sodomía y una serie de cosas más y nos los quitamos de en medio. Y un 13 de octubre de 1307, si mal no recuerdo, un viernes 13, por eso lo del viernes 13, se hizo una operación de una envergadura que nunca se ha visto en la historia en Francia, donde al mismo tiempo los soldados franceses entraron en todas las encomiendas, casas, castillos, templarios de Francia para arrestar a los templarios. Pero nunca se supo dónde estaba el famoso tesoro de los templarios. Ujú. Se comenta, se rumorea que los templarios ya se olían algo y en el puerto de Marsella, donde tenía su gran flota, una flota tremenda, cogieron pues todos sus tesoros y se fueron hacia Escocia. Y esa es un poco lo que es la leyenda y eso. Pero en verdad que los templarios estaban unidos a los cátaros porque hay una cosa que siempre han, han tenido en cuenta, ¿no? Los cátaros creían en la dualidad y ellos mismos se sentían como los verdaderos sucesores de los apóstoles. En una época donde el clero vivía a todo lujo, donde la Iglesia Católica, pues con los diezmos, con sus riquezas, no era precisamente un ejemplo de caridad cristiana, pues los cátaros eran gente, los que llamaban los perfectos, que eran los bonomes, como las bones dames, tanto hombres como mujeres en esa época pretendían la igualdad, porque ellos no veían el cuerpo, veían las almas. Entonces iban caminando de dos en dos, completamente vestidos de negro, no comían pescado, o sea, perdón, no comían carne, su dieta era vegetariana y comían pescado porque entonces esos eran los frutos del agua, del mar, como frutos, o sea, no lo consideraban carne. Iban con un mensaje de amor, trabajando con sus manos, había médicos, tejedoras, eh, no les importaba trabajar en una mina porque ellos se querían ganar su sustento, no quería que nadie le pagasen a ellos. Claro, eso pues en un lugar como Occitania, que era independiente de Francia, el Languedoc, claro, ahí germinó. En aquel momento en Languedoc convivían tanto católicos como cátaros. Bueno, lo de cátaros, ellos se llamaban creyentes. Lo de cátaros es un término
que unos dicen que deriva del griego, que significa puros, y otros dicen que lo pusieron los franceses por cátaros, porque decían que le daban el beso oscuro a los gatos, en el trasero de los gatos. O sea, que no se sabe si es un término bueno que viene de los griegos o es un término peyorativo que le dieron los franceses. Yo más creo lo de los franceses que de los griegos. Entonces, la cultura cátara no tenía nada que ver con la cultura francesa. El Languedoc, la mujer, por ejemplo, en esa época de 1200, podía heredar, no tenía que estar subordinada al hombre muchas veces. O sea, era otra cosa, tenían una serie de libertades y de derechos que eso no era concebible en la Edad Media, ¿no? Ujú. Y claro, era un país, por así decirlo, muy avanzado a su tiempo. El problema del Languedoc es que era un poco la soberbia de los grandes señores del Languedoc. Teníamos al señor de Tolosa, el conde de Tolosa, el vizconde de Trencabel, el conde de Foix. Todos esos, pues sí, se querían mucho y estaban emparentados, pero si podía se hacían también la guerra. Las cosas como Ujú. son. Entonces, ahí la unión brillaba por su ausencia, que es de lo que se aprovecharon también los franceses. Pero el inicio de la cruzada no fue de la noche a la mañana. Claro, nos Y estamos un poco anticipando a acontecimientos. Básicamente podríamos decir que ambos, tanto templarios como cátaros acabaron con ellos desde un poco justificado con motivos religiosos, pero detrás de los templarios se acabó con ellos por toda la cantidad de riquezas que habían acumulado, y contra los cátaros podríamos decir que ponían en cuestión la forma de vida de la Iglesia, las creencias de la Iglesia, digamos que los dejaban en evidencia, y por eso también acabaron con ellos y crearon la cruzada albigense. sí, pero es que también estaba la económica. Ujú, Los templarios acabaron con ellos al siglo siguiente, 100 años después, con los templarios. Con los cátaros es que esa región donde, por ejemplo, un comerciante de lanas podía vestir y tener tantas joyas como un noble. Mientras en Francia el noble que no tenía tierras porque era un segundón, pues tenía que meterse para guerrear. E incluso había pobreza en Francia, había los mercados, se hablaba incluso que se practicaba el canibalismo de la pobreza que había. Y ya te digo que la cruzada no fue de la noche al día. Al rey francés le costó trabajo, porque esto duró para conseguir que el Papa Inocencio III, sí, Inocencio II, eh, dijese por fin, vamos a hacer la cruzada. Costó tiempo porque mm, tenían que convencer a los reyes y príncipes de la época, y muchos no estaban convencidos hasta que por fin tocó la puerta a este rey que también se llamaba Felipe. Y bueno, pues dijo, tengo aquí un montón de secundones, aquí la gente se muere de hambre. ¿Qué pasa? Que el Languedoc es rico, si en nombre de la religión entramos, pero todo lo que pillen mis soldados y eso, que se quede en las tierras y ya está. ujú, Y así lo hicieron. Tolosa pertenecía por juramento a la corona de Francia, pero sin embargo el resto de condados pertenecían por juramento a la corona de Aragón. Es decir, la corona de Aragón se extendía por el Languedoc, ujú. que es otra cosa. Ahí Pedro II, vencedor de las Navas de Tolosa, ya cuando le tocaron mucho las narices, pues se presentó en la batalla de Muret, la cual perdió, lógicamente, en los libros de historia está, pero claro, estaban destrozando sus tierras, sus vasallos, porque hicieron verdaderas salvajadas, sobre todo pues, en ciudades como Béziers, que yo para poner eso en el libro es horrible. Imagínate una ciudad pues, de más de 20.000 personas, todas muertas. Y ahí no respetaron si había católicos, si había herejes, ¿no? Porque ahí en el Languedoc pues, se convivían tanto católicos como cátaros y bolomilos, que había también otro tipo de religión también, bueno, de religión no, otra rama herética para ellos, convivían pacíficamente. Ujú.
hasta que llegó pues todo esto. Y ahí es la famosa frase del abad Blanco cuando se le preguntó, cuando entramos aquí a Béziers, ¿cómo reconoceremos a los nuestros, ¿no? A los católicos. Y lo que le dijo, matarlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Ese es un ejemplo de las barbaridades, ¿no?, que se cometieron en esa época y que luego se han recogido en la literatura, porque sobre los años 90 en España hubo un auge de la novela histórica, quizá comenzó un poquito antes, pero bueno, en los 90 hubo un gran boom y todavía hay mucha gente que es gran lectora de la novela histórica. Pero dentro de ese movimiento, de ese auge del género, uno de los temas más recurrentes fue el tema de los cátaros y de los templarios. Yo recuerdo un momento en el que cualquier novela que contuviera cátaro o templario, pues se publicaba automáticamente, independientemente de la calidad literaria que tuviera. ¿Por qué ese interés? ¿Por qué esa curiosidad sobre estos dos movimientos, sobre estos dos temas? Porque hay mucha leyenda que les rodea. Efectivamente, los templarios ayudaron a los cátaros. Crearon unos caminos que llamaban el Camino de los Cátaros por los Pirineos para que pudiesen los creyentes o los cátaros pudiesen venir a España y otros hacia Lombardía, o sea, los protegían. Ya la leyenda de los cátaros y los templarios es el Santo Grial. El Santo Grial, la Mesa de ¿Qué Salomón. tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el Santo Grial y la mesa del rey Salomón con los con ellos? Bueno, es la Mesa del Rey Salomón y también el Arca de la Alianza. O sea, el Santo Grial, pues le han puesto de todo, de que era una copa, de que eran hijos de María Magdalena o sucesores, o mejor dicho, sucesores de María Magdalena, que tanto templarios como cátaros, para ellos María Magdalena era fundamental. Es más, todas las catedrales que crearon los templarios, que eso Javier Sierra, que le hiciste una entrevista maravillosa, te lo puedo decir, por ejemplo, es las puertas templarias, todas las catedrales que se hacían eran Nuestra Señora de. Nuestra Señora se refería a María Magdalena. Y sabían que había una unión entre María Magdalena y el Maestro Jesús. Eso lo sabían tanto los templarios como los cátaros, que tenían descendencia. De ahí el Santo Grial. ¿Qué pretendían los cátaros y templarios? Salvar el Santo Grial que de copa, porque muchos han escrito que era una copa que lo llevaba, o descendientes. Por eso ha sido tanta leyenda, tanto boom, se creía, pues yo creo que era una copa y que tenía todos estos aderezos después que le pusieron de joyas y de oro. Yo creo que eran descendientes de María Magdalena y de su esposo Jesús. Ahí está. Y eso está relacionado con los templarios porque se supone que ellos fueron quienes encontraron esas reliquias y las trajeron a Occidente. Sí, las trajeron a Occidente. Ten en cuenta que 9 caballeros templarios que crearon el temple durante 9 años dentro de un recinto, de unos sótanos, de unas caballerizas, de lo que antes era el antiguo templo de Salomón, metidos ahí 9 años, no eran para jugar las cartas. Si no se querían mover de ahí al principio y estaban ahí metidos, era por algo. Luego los templarios eran muy estudiosos también, tuvieron influencias con grandes eh, pensadores, tanto judíos como musulmanes, que eso también les provocó problemas porque decía que, por así decirlo, que estaban conviviendo con el enemigo. Lo que pasa es que los templarios querían llevar el saber de Oriente, lo llevaron a Occidente. Sí, pero Occidente. bueno, los mataban también. Cogían el saber y luego les pasaban a cuchillo, ¿no? Porque su misión era acabar con el infiel. Ya te digo que dentro de los templarios estaban los templarios de capa y espada y los templarios de manto. Siempre se ha dicho, aunque otros dicen, no, eso no existe, sí existía. Un círculo dentro de los templarios donde se guardaba el conocimiento. No todo el mundo estaba, eh, por así decirlo, preparado para ese tipo de conocimiento. Ellos eran guerreros, eran monjes guerreros, sí,
pero al mismo tiempo sí tenían, por así decirlo, que fundamentar porque estaba esa orden de caballería. Al igual que estaba la orden de los teutones, al igual que estaba la orden de San Juan, eh, todas esas eran monjes guerreros y tenían que, si te mandaban luchar, tenías que luchar por defender al cristianismo de aquella época, no había de otra. Pero por otra parte, también eso no quitaba de que ellos tuviesen contactos tanto con sabios judíos, de la cábala y todo, como con sabios y grandes pensadores musulmanes. Entonces, digamos que la diferencia que habría con otras órdenes de monjes guerreros, otras órdenes hospitalarias, sería que estos quizás amasaron más fortuna, más dinero que el resto. ¿Ese fue su error? Sí, en parte fue su error ya en los últimos tiempos de los templarios, también algunos estaban un poco más subiditos, por así decirlo, en lo que se comenta, ¿no? Pero esas fortunas que amasaban y que tenían, pues claro, moría el conde de, por ejemplo, de Salvatierra y quería dejar toda su fortuna y todas sus tierras a los templarios, pues se lo daban a los templarios. Los templarios, como no se casaban, pues ahí lo tenían para las siguientes generaciones. Es que hubo un rey incluso que cedió el reino a los templarios, pero los templarios le dijeron que no, porque si no podía haber guerra. O sea, es que hasta un mismo rey decir que dejara el reino a los templarios, eso era que no. Eso creo que fue en Aragón, ¿no? No fue sí, lo dejó a los templarios y luego dijeron que no había que buscar y buscaron al hermano del rey, creo recordar, pero bueno. Exactamente. Sí, 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 exactamente. Es que no me Fue acordaba ahora mismo el nombre de Ramiro II el Monje, me parece que fue el que entró sí. a gobernar. Pero bueno, al margen de todo esto, cómo se ha tratado desde la literatura estos temas? ¿Hay muchas aberraciones, muchas cosas salidas de tiesto? Madre mía, hay que se hay de todo, hay de todo. Yo he leído cosas que he dicho, bueno, con una sonrisita he terminado, pero luego también es verdad que hay libros muy buenos, maravillosos, que es que te lo tratan estupendamente. Hay uno que me encanta, que es El señor de los cátaros, por ejemplo. Bueno, es una novela histórica que te lo narra desde el principio hasta el final, hasta la toma de Monsegur, en la vida de un noble, y es maravilloso, o sea, lo vas conociendo todo. El problema es que cuando intentas hacer una novela histórica, tienes que conviven los personajes históricos con los personajes ficticios y tal, pero tampoco te puedes meter a hacer una narración tan explícita de los hechos porque si no parece que estás escribiendo un ensayo en lugar de una novela. Y claro, tienes que ponerlo de tal manera que aunque ya sepas lo que ha pasado, te intrigue leerlo por las vivencias de los personajes. Entonces, El Señor de los Cátaros me gustó mucho. Luego tengo también por ahí alguna escritora, a ver, que lo tengo aquí, Zoe Oldenburg, Las ciudades carnales, está muy bien. Y bueno, de Otto Rahn escribió ya no solamente novelas, escribió ensayos, era magnífico Otto Rahn. Otto Rahn, que vivió, bueno, de los nazis y eso, pero era un enamorado de los cátaros y investigó y estudió increíble. También he de decirte que otro enamorado, por así decirlo, bueno, no es enamorado, es que le fascinaba todo esto de los cátaros y quería buscar el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la lanza sagrada, fue Hitler. Tenía un grupo de esotéricos que era increíble. Luego también hay otro libro, esto ya es un ensayo, pero que da gusto leerlo, que se llama Los cátaros, la herejía perfecta de Stephen Osea. Ese es maravilloso. Es un ensayo que lo puedes leer, que es una maravilla porque no te aburres, al contrario, es que te anima a seguir leyendo página a página. Y luego ya pues de muchísimos escritores, es que son muchos.
Sí, ha sido un tema realmente muy tratado y lo que has dicho tú también ahora, el tema de que Hitler se interesara por ellos, por encontrar esas reliquias y lo que los une a los templarios, pues también hizo que se creara una mística, ¿no?, alrededor de ellos, de los templarios. Sí, 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 sobre todo ya te digo porque Hitler mm, quería el poder y también era un poco de decir, bueno, en el mundo esotérico yo quiero buscar la Mesa de Salomón, el Arca de la Alianza, que son las películas ay, de... En los de Indiana Jones sale mucho. exacto, exactamente. No sabía Mira, si te de verdad referías. se me había ido el nombre por completo de Indiana Jones. Esas películas de Indiana Jones que parece que son así y tal, te están diciendo lo que en verdad Hitler se pretendía, encontrar el Arca de la Alianza, el Santo Grial, todo, todo. Pero ¿para qué quería él eso? Ah, porque eso significaba el poder. Ujú. O sea, que él creía, era un místico realmente, él creía en poderes ocultos. Bueno, más que místico, vamos a decir que él creía en poderes ocultos que le pudiesen beneficiar para conseguir el poder, pero eso también lo han hecho los reyes a través de los siglos en Europa, porque en Alemania también, bueno, la Veracruz, bueno, si juntásemos todos los trozos de madera, Mm. podríamos hacer no sé cuantísimas cruces, de la Veracruz. La lanza, creo que hay 3 lanzas sagradas, o sea, todos han querido el poder. El poder llama mucho la atención. Lo que pasa es que claro, es el caso más reciente y de dominación. También Bonaparte tuvo sus cosas, pero él se tiraba más hacia el lado de Egipto, aunque también tenía Ujú. eh, no esa mística, sino esas creencias de encontrar objetos de poder, pero el viaje que hizo a Egipto dicen que le ayudó mucho, que estuvo en la pirámide de Keops toda una noche. Bueno, eso cuenta Javier Sierra, ¿no?, en una de sus Sí, novelas también. sí, Bueno, sabemos, el Santo Grial ya lo has nombrado como una de las reliquias que trajeron, de hecho está en la Catedral de Valencia ahí resguardado, supuestamente, si creemos que es un cuenco, si supuestamente. creemos que es un cáliz, ¿no? O si ya creemos que es la sangre real y que es la descendencia de Jesús y de María Magdalena, pues eso sería por otro lado, pero el Arca de la Alianza sabemos, pero ¿cuáles son los poderes de la mesa? Perdona vamos, mi falta de conocimiento, pero la mesa del rey Salomón, ¿qué poder tiene? ¿Cuál es el...? No, mira, lo que los templarios guardaban, como se dice, es el Arca de la Alianza y la Mesa de Salomón. La Mesa de Salomón decían que tenía el poder de sabiduría, todo eso, pero ahí está. Como son cosas que están ahí y que cada uno ha hablado y ha escrito lo que ha querido. Yo en eso ya ni me meto. Pero el cáliz era lo que decían que tenían los cátaros. Los cátaros, el cáliz, bueno, pues lo que hay en Valencia, vale, pero tanto Leonardo da Vinci como mucha gente sabían que el cáliz era un útero sagrado, una copa sagrada que recogía la sangre de Jesús, del Maestro Jesús, ni más ni menos. Ujú, O sea, el cáliz era una mujer, era María Magdalena. ujú. ¿Qué guardaban? ¿Descendientes? Pues podía ser. Yo cuando estuve dando una conferencia en Tortosa, yo recuerdo que antes estuve por Poblet del Mar y en Santes Creus, y hay una tumba que parece ser que es de una de las descendientes de María Magdalena. O sea, Ostras, ¿y cómo se puede saber eso a día de...? O sea, es que, vamos, entramos ya un poco en la vía de lo místico, de lo esotérico, ¿no? Porque realmente no se puede saber nada de eso. se puede saber por la piedra. Las piedras hablan, es decir, lo que está ahí asunta, no sé qué tal, con una señora con un hábito ya madura, eh, tiene, como dice, un grupo de apóstoles, algunos con las cabezas cortadas y otro que se ve barbudo y tal, que dicen que es la imagen de un antiguo maestre.
todo eso se va contando. Luego, ¿qué se sabe de María Magdalena? Mira, tengo un gran amigo y escritor que se llama José Luis Jiménez, que ha publicado un montón de libros sobre cátaros también, sobre María Magdalena, que fue el descubridor en Santes Creus de, de una pintura que yo la he visto y te quedas con la boca abierta, escondida detrás de unos paneles y tal. Entonces la descubrieron y representa a Jesús en la cruz, a su madre, a los apóstoles que estaban ahí al lado, y abrazando a la cruz, una mujer con el vientre hinchado, sujetando la cruz con un paño y el cinto. Es María Magdalena preñada. Y esa pintura es del siglo, creo que es del siglo XVI. Desde el siglo XVI eso ya se sabía. Y anteriormente también. Lo sabía Leonardo da Vinci, lo sabía muchísima gente, que se fue transmitiendo. El origen de estas cosas es que se va transmitiendo de boca a oído. Porque claro, la iglesia si no te quemaba. Tú no podías decir que Jesús estaba casado. O tú no podías decir que la Virgen había tenido más hijos aparte de Jesús. Eso, vamos. ¿Por qué? Porque para la mentalidad de aquellos hombres del medievo había que ser castos y puros para ser, vamos, santos. Y perdona, pero en la época judía, si un judío, un rabí, un maestro como era Jesús no estaba casado, lo hubiesen apedreado. Y aparte, él vino a traer un mensaje, no a crear una religión. Y el mensaje era simplemente de amaos los unos a los otros y tú te puedes poner en contacto con Dios rezando por el Padre Nuestro. No hace falta eh, tanta algarabía y tanta historia. Entonces, claro, eso no podía ser, porque la iglesia que hoy conocemos es del siglo IV por Constantino el Grande. Él creó esta iglesia cristiana, católica, la cristiana. Él la creó. Y ahí dijo qué evangelios se tenían que estudiar y los otros no eran apócrifos. Entonces el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, todos esos fueron los que después se descubrieron en Nag Hammadi, pero esos estaban ya prohibidos. El único que tocaron menos y es un poquito más esotérico y era el que llevaban los cátaros siempre encima, era el evangelio de San Juan. Lo demás está todo tocado. Y lo único que no pudieron quitar de los evangelios era el nombre de María Magdalena, que ¿qué hicieron con ella? Pues la prostituta arrepentida. Ya está, una puta arrepentida. Sí, eso es desde siempre, ¿no? Cuando quieres echar por tierra el valor de una mujer, pues dices que es prostituta y ya está. Ya, ya. Sí, Pero de todas formas, entonces, lo que tú apuntas es que si los cátaros eran los que tenían el Santo Grial, los que custodiaban el Santo Grial, quieres decir que, según tu punto de vista, tenían entre ellos a los descendientes de María Magdalena y de Jesús. o tenían entre ellos o conocían quién podían ser descendientes de María Magdalena y de Jesús. Ujú, Eso lo podían saber perfectamente. mm, Como hay familias que se saben que son descendientes de ellos en la actualidad. Leí no hace mucho un manuscrito que me pasaron de familias europeas que parece ser son descendientes. ujú, O sea, todo eso ya nos tenemos que ir hacia la época de los reyes merovingios, ujú, que eran reyes sacerdotes. Y además era algo increíble, pero claro, eso ya es otro cantar, eso ya ujú. es otra historia. Sí, esto da mucho de sí y enlazan mucho, ¿no? Unos temas con otros. Pero bueno, digamos que lo bueno o lo que es tan sugestivo de cátaros y templarios es que, bueno, que el tema de la leyenda está muy unido y, no se sabe discernir muy bien qué es leyenda y qué es historia, ¿no? Hechos contrastados. Hay un cierto margen para aventurar. Sí, hombre, por supuesto. Lo que pasa es que, como yo digo, que en cada cuento, en cada leyenda, siempre hay una parte de realidad que se quiere ocultar. Igual que Jesús hablaba en parábolas, en cuentos, pues en las
las leyendas te pueden decir cosas que, bueno, tú te las puedes creer o no te las puedes creer. Hombre, los historiadores escépticos que ven la historia de como el abecedario A, B, C, hasta aquí, ya está. Pero la historia tiene más, la historia, aunque haya pasado, la historia está viva. Han tenido personajes que han sentido, que han vivido. Entonces, el decir, bueno, pues los cátaros eran de esta manera o esta otra, vale, sí, pero eh, ¿qué más hacían? Los creyentes, ¿cómo vivían de aquella época? Son personajes que han vivido, que han tenido sus sentimientos, entonces no se les puede catalogar y decir, no, esto es así, y de ahí no me voy porque todo lo demás es la leyenda, cuentos infantiles y tal. Bueno, hay, hay libros que te cuentan esa leyenda que dice, Dios mío, me echo las manos a la cabeza, efectivamente, y hay otros que dicen, oye, me pica la curiosidad, voy a ir por este hilo, por este camino. Ujú. No, no se puede, porque de todos modos cuando escribes una novela es para un poquito incitar la curiosidad. Cuando tú haces un ensayo es porque estás narrando unos acontecimientos que no ves al ser humano como lo que es, con sus sentimientos, sino que esto es lo que ha pasado y esto es lo que te estoy contando. Tú ya valora lo que tengas que valorar. Ujú. Sí, digamos que ese espacio, claro, lo cubre la literatura porque ahí, pues, claro, puedes aventurar, puedes rellenar esos espacios, como decía Javier Sierra, ¿no? Que no están documentados, que no se sabe y puedes aventurar un poco tus hipótesis. Y yo creo que por eso tuvo tanto éxito uno de los libros que creo que ha marcado un antes y un después en estos temas, que es El Código Da Vinci, que nos puede gustar más o menos como esté escrito o el planteamiento que tiene, pero eran ideas, esto que has comentado de la perdón, de María Magdalena como la esposa de Jesús, era algo que se conocía a través de ensayos, que se había aventurado, que se había explicado, de hecho, él no inventa nada nuevo, pero él lo novela. Y ahí es donde llega a un gran público y donde se extiende, ¿no?, toda esta idea. Digamos que la literatura tiene ese poder, ¿no?, de lanzar hipótesis y de ir un poquito más allá de lo que nos permiten los libros de texto. Efectivamente, abrió la caja de Pandora, el Código Da Vinci, pero eso viene de otros libros de ensayo de 3 escritores que en los años 80 se aventuraron a escribir El enigma sagrado. Y eso ahí es increíble, es un ensayo, es un volumen bueno, y el segundo libro, La tumba de Dios. O sea, el Código Da Vinci es ni más ni menos que novelar un poquito todo eso que estos escritores ya en los 80 ya te lo estaban diciendo, te lo estaban diciendo. Yo lo recomiendo que lean El enigma sagrado porque la verdad es increíble. A mí me fascinó. Lo pondré en las notas del podcast. Bueno, nos estamos centrando mucho en María Magdalena porque la verdad es que es un tema muy interesante. Desgraciadamente, los cátaros los aniquilaron a todos y los que no eran cátaros también, por lo que tú has comentado, ¿no?, en esa cruzada albigense. Hoy en día hay cátaros todavía, ¿no? Todavía hay gente que ha recuperado esas ideas y continúan con ellas, esa dicotomía entre el bien y el mal, el alma y el cuerpo. Sí, aquí también hay que tener un poquito de cuidado, igual que con los templarios. Hay muchas órdenes neotemplarias que se llaman católicas, órdenes templarias, cuando los templarios, el templario está excomulgado. O sea, y sigue sin levantarse la bula vos sin el Celso. O sea, con lo cual, llamarte templario católico, pues yo me parto de la risa. Eso para empezar. Luego, estas órdenes neotemplarias, bueno, tienen otra, si es que no voy a hablar de ellas. Los cátaros hay que tener cuidado, porque la filosofía cátara era una filosofía de amor, de amor. Era una filosofía de ayuda, de servicio. Entonces, que te venga ahora ahí un personaje que tiene también chalet en la manga, incluso, un señor ruso, que cambió el nombre, no voy a decir el nombre, pero vamos, que está incluso por Face, donde se pone como el gran cátaro, ¿no? Eh, Vende muchos libros de espiritualidad y tal, pero que en verdad tú está utilizando el catarismo para su lucro, cuando era una religión desprendida.
por así decirlo, más que religión, filosofía de vida. Ellos no tenían templos porque ni iglesias ni nada de eso, eso era, y no creían en la cruz. La cruz para ellos era un instrumento de tortura, por ejemplo, y tampoco tenían los sacramentos los inventó la iglesia. Ellos solamente tenían un único sacramento que era el consolamentum. El consolamentum se podía dar de dos maneras. Cuando después de una iniciación el hombre o la mujer ya entraba a ser el bon home o la bona dame, o sea, los perfectos, o cuando en tu lecho de muerte lo pedías para ir con Dios. Eso era lo único. Luego tenían otra cosa que era el meliomedanerum, que era una bendición, o sea, donde la gente se ponía rodillas y bendíceme bon home o bendíceme bon dame, ¿no? Y luego también tenían otra cosa que era la endura. La endura es como una especie de suicidio, por así decirlo, donde el cátaro pues deja de comer y de beber para que su cuerpo se preparase para ir con Dios, con el Creador. Ellos pensaban que traer una criatura al mundo era más bien triste porque ellos consideraban que lo que había en el cielo, los ángeles, si tú te quedabas embarazada y traías una criatura al mundo, es un ángel que se perdía del cielo para venir a este mundo, que este era el reino del mal. La tierra, la naturaleza, estaba dominada por el dios malo, que era Satán. La iglesia de Roma era Satán. Ellos tenían el dios bueno, que era un dios espiritual, con lo cual cuando muchas veces le decían, bendíceme bonome, que me conduzca a un buen final. El buen final es morir para ir con Dios, y muchos cátaros y perfectos en hogueras, muchos de ellos se iban cantando a la hoguera. Y allí, bueno, en hogueras, ha habido hogueras donde daba igual que fuesen niños o ancianos, todo. O sea, se han hecho, y la Inquisición, la famosa Inquisición, se creó en Francia para perseguir a esos cátaros recalcitrantes que se decían católicos, pero que seguían practicando, para buscar herejes, en una palabra. Es decir, la Inquisición no es la Inquisición española, se creó en Francia. Se creó en Francia para seguir buscando a los herejes cátaros. Sí, de hecho dicen que en España no fue, tenemos muy mala fama de la Inquisición española, pero no fue la peor de las Inquisiciones. Es decir, en otros países fue todavía muchísimo peor. Pero bueno, lo que me estoy dando cuenta es que da mucho de sí y que el tema sigue muy candente. Es decir, hay mucho que tocar en el tema de cátaros y templarios. Yo descubrí a los templarios leyendo a Becker y a sus leyendas. Sí. Maravillosas, espeluznantes, que yo pasé mucho miedo con ellas, pero veo que es un tema que sigue y que da mucho de sí. Pues, Pilar, estamos ya llegando al final. ¿Dónde te pueden encontrar en redes si quieren profundizar más? Si la gente, porque tú ahora mismo estás escribiendo una novela, precisamente, como comentabas, con la cruzada albigense como tema central. Sí, estoy escribiendo la novela y la verdad es que a veces el narrar cosas tan espeluznantes como la caída de Béziers o algunas otras torturas, como le pasó a la dama de Labur, pues te queda cuesta trabajo. Poco a poco, ya aparte he estado casi 2 años y medio pues documentándome con un montón de libros, de manuscritos que me han dejado, de viajes que he hecho también a país, y conferencias también, que es primero la documentación y después es el escribir. Y en redes sociales es Facebook, María del Pilar de Martín Arenas. Lo pondré en las notas del podcast por si alguien quiere contactar contigo y bueno, y continuar la conversación que hemos empezado aquí ahora nosotras. Pues hasta aquí hemos llegado, Pilar. Te dejo que te despidas de la audiencia. La verdad es que ha sido un placer y se me ha pasado el tiempo volando, volando. Yo creo que me he ido de nuevo a la Edad Media y ahora tengo que volver al siglo XXI, y ha sido un placer estar hablando contigo, Ana. Ha sido una charla maravillosa y un abrazo enorme para todos los que están escuchando este podcast. Pues muchas gracias, Pilar. Gracias por todo. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal.
Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.